tengo tradición. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Sin lugar a dudas, la semana estuvo marcado específicamente por la protesta de la ciudadanía argentina, o parte de ella, respecto de algunas medidas del gobierno nacional y de la gestión del gobierno nacional, lo que comúnmente llaman cacerolazo, o una protesta opositora, que para muchos decía está politizado, protesta opositora, pero en definitiva, si no es una protesta opositora, ¿qué era? Lo vamos a ver hoy y lo vamos a conversar con el senador Ruperto Godoy, que ya está en nuestros estudios. Él estaba sesionando en ese momento el Congreso Nacional con esta reforma express de lo que significa la justicia, la reforma a la justicia, mal llamada la reforma a la justicia, pero así es. Algo que también es un tema como para tener en cuenta específicamente por el modus operandi. A ver, si uno se pone a analizar lo que se analizó y el tiempo que se tomó para hacer la reforma de la ley de medios, con lo que significó las consultas, los tiempos, ese peregrinar por todo el país para que tengamos las distintas opiniones para hacer una reforma de la ley de medios bien hecha, acabadamente hecha y estudiada, uno se pone a pensar que una reforma judicial de este tenor era igual o más importante el análisis. Ni bien fue presentado por la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, inmediatamente salieron voces como la del senador Fernández, estoy hablando de Aníbal Fernández, que me parece desacertadamente dijo, acá no vamos a aceptar ningún tipo de modificaciones, ni nada por el estilo, esto va a libro cerrado. Me pareció un exceso, del mismo modo lo hizo el diputado Carlos Kunkel. Luego sí se abrió, porque hay que reconocer que sí se abrió una especie de consulta corta, sí, corta, de apenas 1 o 2 semanas, pero se abrió un poco la consulta. En definitiva, mientras que se trataban 3 de los 6 proyectos en diputados, se analizaban otros 3 en senadores y viceversa. Ya fueron sancionados 3 en Cámara de Diputados, 3 en senadores y ahora van a las distintas cámaras, lo que se estima que la semana que viene estarán sancionados seguramente los otros proyectos, tanto en una cámara como en la otra. Se dice que es poner a la justicia más cerca de la gente. En el programa pasado, el fiscal general de la Corte dijo no estar de acuerdo con este precepto de que esto lleva a estar más cerca de la gente. También dijo Eduardo Quatropani, que él no quería una reforma de bisturí, pero estética. Quería de cuchillo al hueso, como por ejemplo con el Código Penal, que tanto está reclamando la gente en función de la inseguridad que padece la República Argentina. De este tema también vamos a hablar con Ruperto Godoy. Y también vamos a hablar de este año electoral. Este año electoral que a todas luces lo hace complicado porque la situación interna de cada uno de los partidos está complicada. No hay ningún partido político que vaya a presentarse en las próximas elecciones legislativas que no tenga un problema interno. Y el Frente para la Victoria no es exento, porque hay gobernadores que son del Frente para la Victoria, porque son parte del socio mayoritario que es el PJ. Pero también hay sectores que responden al ultrakirchnerismo, la columna vertebral, el núcleo duro del kirchnerismo, que también quiere tener participación en el tema eleccionario para diputados nacionales, en el caso de San Juan, en otras provincias también para senadores. También vamos a estar hablando con Ruperto Godoy de este tema. Pero yendo al tema del cacerolazo, y como dijimos el 8 de noviembre, era un llamado de atención no solamente al oficialismo, sino también a la oposición, porque la oposición no levante una bandera para darle solución a la gente. Y en esto hay que ser concretos en algo. Ya sucedió que en el 2009, en la última elección legislativa, donde perdió Kirchner, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, y ganó Francisco de Narváez, luego la oposición, teniendo hasta el 2011 mayoría, no solucionó muchos temas de fondos que la sociedad necesitaba. Y esta es una verdad. Luego volvió a la mayoría prácticamente absoluta, Cristina Fernández de Kirchner, y hoy la oposición se queja de que no puede trabajar porque tienen mayoría automática y entran los proyectos a libro cerrado, ganan siempre esto, pero cuando ellos tenían la mayoría tampoco lo solucionaron. Entonces hay que darle lectura bien político a esto. La sociedad argentina está
demandando cosas al gobierno y a la oposición, o a quien le toque gobernar o a quien le toque proponer, o a los gobernantes en general. Se lo está pidiendo. Está pidiendo por niveles inflacionarios altos, está pidiendo por seguridad, está pidiendo también por esta reforma judicial que para muchos es perder la independencia de un poder de la República. Pero en definitiva, todo esto se manifiesta en las calles. La gente tiene que salir a la calle. ¿Por qué? Puede estar en desacuerdo con el gobierno, pero debería canalizarlo a través de los opositores al gobierno para que lo lleven al Congreso Nacional y lo transformen en leyes que sirvan a la gente. Bueno, esto no sucede y esto también se queja la gente. Cuando yo le hablo del tema de las internas de los partidos y de los problemas que tienen, hay lugares que son graves. San Juan, el PRO en San Juan, está atravesando una situación más que límite y grave. Grave desde el punto de vista jurídico legal. Y yo les voy a adelantar algo que va a suceder mañana posiblemente, es que mañana va a ser notificado. Acuérdense lo que yo les dije acá. La presidencia del PRO manejaba el partido de una manera, luego vino Ramírez como presidente y su comisión directiva, por llamarla de alguna manera, y no hizo todo lo contrario a lo que profesaba, por lo cual quería la presidencia. Es decir, hizo lo mismo que hacían los otros o peor. Cerró el partido, no militó, no trabajó. Por eso vino la intervención al partido. Nosotros pusimos una nota en aquel momento de Eugenio Bursaco, que era interventor del PRO en la provincia de San Juan. Lo pusimos aquí, una nota que había reflejado Canal 8 en el programa Media Mañana con Mariano Bataller, la reprodujimos acá. Dijo un montón de cosas bonitas, bueno, en definitiva no hizo absolutamente nada. El partido siguió cerrado, el partido siguió sin militar y los problemas continuaron. Ahora bien, a raíz de denuncias de afiliados, a raíz de recursos de amparos presentados por afiliados, esto llegó a instancias judiciales en los estrados donde tienen competencia electoral. Ejemplo, María Servini de Cubría. Porque es un partido nacional, por lo tanto, involucra a lo que significa la justicia federal electoral. Mañana van a ser notificados de que el partido ha sido sancionado. Esto nosotros lo tenemos de muy buena fuente. La notificación llegó a San Juan, a un domicilio donde el PRO ya no existe, calle Aberastain, porque el domicilio real no está constituido en la Junta Electoral, no está constituido en los tribunales federales de San Juan. El doctor Gálvez, con competencia electoral, no sabe legalmente dónde queda el PRO. Vos me vas a decir, no, pero si en febrero vino Macri y lo llevaron a la calle Santa Fe. Bueno, ese domicilio de la calle Santa Fe es ilegal. Es ilegal. No existe para la justicia federal el domicilio de la calle Santa Fe donde fue Macri cuando vino. Fíjense en qué grado de despelote que tiene el PRO. El interventor, a su vez, inmediatamente al ser interventor, tiene que notificar su domicilio legal o especial aquí en la provincia de San Juan. Tampoco tiene domicilio legal o especial el señor Eugenio Bursaco en la provincia de San Juan. O sea que, digamos que si uno se quiere comunicar por vía legal con el PRO, no sabe ni a dónde tiene que mandar una carta y mucho menos a quién se la tiene que dirigir, porque Eugenio Bursaco es un ilustre desconocido que vino acá a poner en pie el partido y lo único que hizo fue nada. Vino 3 veces. Una vez cuando tomó la intervención y otras 2 veces porque juega su equipo favorito, que creo que es River. Pero aparte, lo más grave de todo esto, el presidente anterior y el tesorero anterior, hablo de Ramírez y Cáceres, no presentaron ni siquiera los balances. Hay una ley electoral donde el Ministerio del Interior le da valores económicos a cada voto obtenido en la última elección. Eso, conjuntamente con el financiamiento de campaña, es decir, de dónde viene la plata para la campaña, tiene que ser rendido dentro de un balance. Esto es lo que dice la ley incumplida por el PRO. No hay presentaciones de balances. El plazo venció para demostrar, para justificar todos estos movimientos económicos
el 12 de abril del 2012. Sí, escuchaste bien, hace un año no fueron presentados. Pero no solamente el presidente y el tesorero anterior, Ramírez y Cáceres, sino que tampoco lo hizo el interventor. En vista de todo esto, la Justicia Electoral Federal ha multado al partido con el 18% de multa de cada uno de los votos que el Ministerio del Interior le reconoció en su momento. Pero aparte lo inhibió de poder recaudar aportes partidarios. Es decir, hoy el PRO no está en condiciones de recibir aporte partidario y mucho menos aportes de particulares para el financiamiento de una campaña, por ejemplo, la de este año. Esa situación está en el juzgado de María Servini de Cubría. También van a tener que comparecer los testigos para ratificar la denuncia y seguramente van a ser notificados para comparecer también el señor Pablo Walter, que es secretario nacional del partido, y por supuesto Humberto Schiavone, que es el presidente del partido. Esto va a ser un escándalo dentro del PRO que va a saltar mañana o pasado cuando reciban la notificación oficial. Así como se los cuento y como se los anticipé en este programa, que el PRO era un problema grave. Ahora ya es grave y legal, lo cual es peor aún. También hoy nos honra con la presencia el doctor Denis Massot y el doctor Philippe Brun. A ver, estamos hablando de dos eminencias francesas en el derecho internacional privado. Se va a desarrollar a partir del 23, aquí en la provincia de San Juan, el 9º Congreso Iberoamericano de Derecho Privado, una conferencia internacional argentino-chilena de derecho civil. Vienen los, digamos, letrados más importantes del mundo, nada menos, aquí a la provincia de San Juan. Y nosotros tenemos el orgullo de hoy contar en nuestros estudios, ya con la presencia de, reitero, el doctor Denis Massot y el doctor Philippe Brun. Para que vayan teniendo una idea, Denis Massot es director de la Asociación Henri Capitant de Amigos de Cultura Jurídica Francesa, profesor de Derecho Civil de la Universidad de París, descendiente de una notable familia de civilistas, considerado él uno de los mejores civilistas del mundo, nieto de Henri Massot y sobrino nieto de León y Jean Massot, que tanto han influido en la cultura jurídica latinoamericana. Es miembro de la Comisión Académica de Referato del Suplemento de Obligaciones y Responsabilidades del doctor Marcelo López Mesa. Philippe Brun, por su parte, es profesor del Derecho Privado en la Universidad de Savoie, creo que se pronuncia así. Director del Centro de Derecho Privado y Público de las Obligaciones y del Consumo y autor, lo voy a decir en castellano porque mi francés es bastante lamentable, de la responsabilidad civil extracontractual en el año 2009. Ambos además han publicado infinidad de artículos de investigación en las mejores revistas francesas y europeas, y esto es un orgullo para este programa porque con ellos vamos a conversar hoy de esta reforma. No vamos a hablar de la reforma, obviamente, porque ellos vienen a disertar sobre otros temas, pero mucho de la reforma del Código Civil argentino y esta unificación del Código Civil y Comercial tiene mucho que ver el derecho privado, muchísimo, en el tema de las personas y en un montón de otros temas que vamos a estar hablando con ellos. Por último, y antes de ir a hablar con Ruperto Godoy, quiero desmistificar esta historia de la libertad de prensa, de que no se deja, que hay líneas bajadas, que no se puede, que no se debe, que llaman por teléfono. Nosotros estuvimos con 2 cámaras en el cacerolazo el día jueves en Plaza 25 de Mayo. Y fiel a nuestro estilo, te lo vamos a mostrar, míralo. Ahí estaba la marcha que comenzó muy temprano, 20:05 aproximadamente, comenzó a marchar la gente en la provincia de San Juan. Había poca gente, y hay que decir la verdad con su nombre, no fue la cantidad de gente que fue el día 8 de noviembre del año pasado. Les diría que fue el 50% de la gente que fue el noviembre pasado. Pero sí mucha gente. No vamos a hacer un cálculo exacto, pero se estima aproximadamente entre 6.000 y 4.000 personas, promediemos las 5.000 personas respecto de las 10.000 que estuvieron en la última. Mucha familia, mucha paz, pero noté mucho más bronca en la gente a la hora de emitir una declaración, emitir una protesta.
La protesta, como siempre, es pacífica, autoconvocada, pero será que porque es un año electoral vi muchos más políticos de los que vi el 8 de noviembre. Me parece que querían salir en la foto muchos de estos políticos, porque, no sé, se tomarán esto como una campaña, no sé, pero en definitiva hubo muchos más políticos de la oposición de lo que hubo el 8 de noviembre. Reitero, pacífica, con mucha familia, pero mucho más vehemente en el reclamo. Escuchamos las voces de los protagonistas. Porque quiero que se acabe la corrupción, por eso. Por una democracia perfecta, que no existe en este momento. ¿Por qué no existe? Porque aquí el que no opina igual es enemigo. ¡No esquinerismo! Que nos devuelvan el ANSES a los jubilados que hemos trabajado 30 años como docentes, que nos devuelvan el ANSES. Es que nos han robado, se ha demostrado, no puede estar esta presidenta todavía en el gobierno. Es como en cualquier empresa privada, nos roban, lo echamos. ¿Cómo puede ser que todavía esté el Poder Judicial, la independencia del Poder Judicial? No podemos seguir en esta dictadura, es una dictadura. Es muy grave. Hemos tenido en todos los gobiernos corrupción, pero esto es vergonzoso, por favor. ¿Cuál es el respeto que pide? Respeto a los valores, a la vida. Cuando están la gente muriéndose ahogada y han perdido todo, no puede ser que estén peleando por defender la impunidad. El respeto a la vida. Bueno, ahí teníamos un pequeño extracto de todo lo que pasó, de todo lo que pudimos cubrir. ¿Cómo le va, Ruperto Godoy? ¿Qué tal? Gracias por venir. No, al contrario, gracias por la invitación. Yo noté que el 8 de noviembre fue más pacífico y la gente no estaba tan enardecida. Fue menos gente, fue la mitad de la gente, a nuestro humilde saber entender. No somos especialistas en medir la gente que va, pero fue la mitad para mí de gente, pero más enardecida, hablando de corrupción, hablando de robo, hablando de la reforma de justicia. Usted estaba en el Congreso en ese momento. Sí, estamos en el Congreso. El día jueves estábamos tratando uno de los proyectos que ha enviado la presidenta, justamente el regular las cautelares, y estábamos terminando a las 20 horas y bueno, yo después pude salir, pude recorrer algunos lugares de la ciudad. Sí, Buenos Aires fue mucho más grande. Pero de todos modos coincide con analistas que hoy aparecen en los distintos diarios, de que tal vez no fue la cantidad de gente del 8 de noviembre, pero sí con características muy claras. Fundamentalmente son sectores sociales de clase media alta, porque provenían justamente de los barrios de Recoleta, de Palermo, de Caballito, poca gente de la zona sur de Capital, y obviamente en los grandes centros urbanos, y con la característica distinta a la del 8, que apareció la dirigencia política opositora. Distintos dirigentes pudieron caminar con la gente sin ningún problema, que
que por un lado es bueno, ¿no? Porque uno por ahí tiene temor de que todos estos movimientos comiencen a tener un sesgo antipolítica y la verdad que no es bueno, porque el sistema político y el sistema democrático se afianza con la participación de los partidos políticos, pero también es cierto lo que usted dice, irritación, bronca. Digo yo que ha sido una marcha opositora, es decir, con sectores sociales decididamente en contra de las políticas que lleva adelante el gobierno. Y enojados no solo con el gobierno, sino enojados también con la oposición. No, eso es lo que yo decía, está claro eso. O enojados por la oposición porque, bueno, lo nuestro está claro, es decir, la sociedad sabe en términos empíricos, por la experiencia que hemos tenido del 2003 a la fecha, que somos, que pensamos del rol del Estado, que pensamos de cómo debe insertarse Argentina en el mundo, en términos económicos, que pensamos en términos sociales. La gente sabe, es decir, por eso, bueno, algunos nos votan, otros no nos votan. Lo que nadie sabe es qué piensa estos sectores de la oposición, porque han resignado tener ideas, tener iniciativa y tener pensamiento propio. Y es el enojo que hay en muchos de estos sectores. Está bien, pero la oposición dice que no puede hacer nada porque la mayoría de ustedes es absoluta. No, pero fíjese, mire, con el tema de la reforma judicial, nosotros le decíamos, participen en la discusión, participen en el debate, porque más allá de que ellos puedan pensar que el resultado va a ser negativo para ellos, porque el bloque tal vez del Frente para la Victoria sea mayoritario, pero es bueno que la sociedad conozca la propuesta de ellos, el pensamiento de ellos, y vayan formando opinión. Así pueden articular una alternativa distinta, superadora a lo que nosotros venimos haciendo. Está bien, Godoy, pero usted no me puede negar de que cuando lo anuncia la presidenta y no tardaron 24 horas y sale Fernández a decir no vamos a aceptar modificación en ningún artículo. Pero yo creo que esto hay que inscribirlo también en el marco de las transformaciones que hemos llevado adelante en este país del 2003 a la fecha. Transformaciones en términos institucionales, en términos políticos, en términos económicos, en términos sociales. Y esto del proyecto que manda el Ejecutivo al Congreso, también hay que ponerlo en el marco de las discusiones que se están dando el año pasado en todo el país con la reforma del Código Civil, el Código Comercial, con una comisión que se ha conformado para la modificación del Código Penal, con el digesto jurídico de poder clasificar toda la legislación que nosotros tenemos en nuestro país. Hay que ponerlo en el marco que tuvo en su momento el presidente Kirchner de autolimitarse para el nombramiento de la Corte Suprema de Justicia. Me parece que este gobierno, a la sociedad ir planteando nuevas demandas, es decir, este gobierno da respuesta con ideas, con propuestas que se pueden mejorar, que se pueden perfeccionar. Pero esta gente que no en estas circunstancias, Cancelo Lazo no las está viendo. Pero porque fíjese, hoy uno encuentra reclamos difusos. Yo digo, quieren más república, quieren más libertad. Libertad y están movilizándose, están opinando, están expresándose. Lo cual es libertad. Es libertad. Obvio. Y en buena hora que se haga de manera pacífica, como lo han hecho los ciudadanos el día jueves y como lo van a poder seguir haciendo. Y el tema del funcionamiento de los tres poderes, hay un Estado de Derecho que funciona a pleno. Es decir, acá tenemos elecciones legislativas a medio término, a fin de año, donde los ciudadanos se van a poder expresar si no están de acuerdo con este gobierno y votarán en contra del gobierno. Pero yo lo que veo que no logran articular una propuesta distinta y de país como la que nosotros proponemos. Hay ideas muy difusas. O sea, significa, en su concepto, la gente esta que se manifiesta está huérfana. No le gusta el gobierno, no encuentra asidero en otro. No encuentra una propuesta en términos representativos, es decir, para que los canalice un partido político y que puedan traducirse en términos electorales en una elección. No encuentra.
Y por eso me parece que la oposición comete el error de no dar la discusión, no dar el debate, no va a las reuniones de la comisión, siendo que después los proyectos se modificaron y tuvieron modificaciones importantes. Concretamente con la cautelar participaron distintas organizaciones vinculadas a la ciencia jurídica que hicieron propuestas y esas propuestas fueron receptadas y se modificó el proyecto. Y bueno, y en el recinto, si usted toma las distintas exposiciones de la oposición, directamente no analizaron los proyectos, se limitaron a hablar del tema de la inflación, del tema del dólar, del tema del INDEC, es decir, pero nada de que tenía sustancioso para poder haber mejorado estos proyectos. Le dejo una pregunta para después de la pausa. ¿Se sanciona la elección del Consejo de la Magistratura o de los consejeros para el Consejo de la Magistratura en la primera elección presidencial que se suceda, pero en esta única vez en la legislativa? ¿Por qué el apuro? No me lo conteste ahora, me lo conteste después. Pausa, ya venimos. Bueno, muy bien, continuamos con Ruperto Godoy. Quedó una pregunta pendiente, pero primero quiero leer algunos mensajes de la gente. En el 4106, señor Colonna, por favor que alguien haga algo con la inseguridad que vivimos en el barrio Porres, en Rivadavia. Estamos en zona liberada. Yo vivo en el barrio Porres y es verdad lo que está diciendo este mensaje. En 12 años me entraron a robar en mi casa 10 veces. Sí, como escuchaste, 10 veces en 12 años. Increíble. En el 2429, y lo felicito por su programa, soy de Caucete, vivo en calle Colón y Salta, por favor necesitamos agua potable. En el 87-68, señor Colonna, la gente que se manifestó en el cacerolazo es el pueblo que le pide al gobierno que reflexione. ¿Se gobierna para las grandes corporaciones o para los indigentes? Los de clase media no existimos, dice Isabel de Rivadavia. En el 26-47, soy Eleni, con gran decepción leí las declaraciones del gobernador Gioja, que dijo que si quieren salir a cacerolar, que lo hagan, pero no van a cambiar su manera de gobernar. No dijo eso Gioja. Lo que Gioja defendió fue el modelo. Aparte, no creo que dependa de él el gobierno nacional, pero él defendió el modelo y está en su derecho, como lo está defendiendo Ruperto Godoy también. 7067, Colonna, tenemos una hermosa avenida Libertador en Rivadavia, pero por dentro las calles paralelas están rotas. En el 7924, vamos a hacer un informe en Rivadavia, si no lo hacemos esta semana, hacemos la semana que viene. En el 7924, Gabriel, le pedimos al intendente Abarca que limpie el dique Ábalos. En el 5801, muy buena la gestión del intendente Abarca en Albardón, pero los vecinos de calle España y San Lorenzo le pedimos el servicio de colectivo. No tiene nada que ver con el intendente, el colectivo, eso depende de tránsito y transporte. Gabriel, por favor, anda con las cámaras a Calingasta. Te cuento que la ruta es un desastre y se hace falta limpieza en el centro. Vamos a ir también. Este año vamos a ir a todos los departamentos a hacer informe a lo largo del año a ver qué cumplieron de lo que prometieron en este programa. La oposición no existe, no sirve porque no tiene ideas claras, no les importa a la gente, solo quieren tener poder, dice el 7599. En el departamento 25 de mayo todas las noches se hacen picadas en moto en la vía pública. Los vecinos llamamos a la comisaría 32 y la policía no hace nada. ¿Qué se puede hacer? A verlo al intendente no vaya porque no le va a dar bola, pues no existe. En el 1088, por favor, que la Secretaría de Servicios del municipio de Chimbas vea la plaza 19 de noviembre y ponga un cartel de no arrojar basura, es una mugre. En el 7655, buenas noches, quería saber si mañana hay colectivos normalmente. Que yo sepa, sí, hay actividad normal en el transporte. Godoy, ¿por qué el tratamiento express? A ver, no el tratamiento express. ¿Por qué en esta oportunidad se van a elegir los jueces del Consejo, los consejeros del Consejo de la Magistratura en esta elección y no se espera lo sancionado que es en la presidencial? ¿Hay algún motivo que los apure? Y el motivo que apura que está obstaculizado, está trabado, está muy atravesado por los intereses corporativos en el Consejo de la Magistratura, así que me parece que es bueno que el Consejo se modifique. El Consejo se incorporó en la Constitución de la reforma del 94, que fíjese usted que la Constitución del 94 vino a reflejar las reformas que se hicieron en distintas provincias, entre las cuales la de la provincia de San Juan, en el año 86, y en otras provincias donde incorporaban estos institutos, Consejo de la Magistratura, Defensoría del Pueblo. Esto se incorpora en la reforma del 94. Y la verdad es que hay muchos institutos que no han funcionado. El Consejo de la Magistratura concretamente no funcionó, después se hizo una reforma, nosotros la hicimos hace 3, 4 años, y está trabado. Entonces me parece que la mejor
mejor manera, y entendió el Ejecutivo, de poder destrabar esto es abrir el Consejo a la Magistratura. Y acá hay que dejar absolutamente claro, acá no se van a elegir los jueces por el voto popular. Acá lo que se van a elegir son los consejeros por el voto popular, donde va a haber, se ha ampliado la base democrática del Consejo de la Magistratura, porque además de senadores, de diputados, de jueces, de abogados, van a integrarlo académicos y científicos y un representante del Poder Ejecutivo. La posibilidad es que a los jueces los elija la ciudadanía, porque es cierto que los problemas de los ciudadanos, donde deben fallar los jueces, donde deben dictar sentencias los jueces, nos atraviesan a todos y que tienen que ver con la vida, tienen que ver con la libertad, tienen que ver con el patrimonio. Entonces lo que se ha pretendido es abrirlo a la sociedad, que la sociedad participe, que la sociedad se involucre, de reformar un sistema y un poder que data del siglo XIX y que no cambió, se mantuvo cerrado como un gueto y con una serie de privilegios. Y la idea, bueno, es abrir este poder. Usted escuchó conmigo recién en el informe una mujer que decía que mientras que la gente se inunda y lo pierde todo, en el caso de La Plata, ustedes sancionaban de manera expresa algo para garantizar la impunidad. ¿Esto tiene algo que ver con que la elección de los magistrados vaya a ser en el Consejo de la Magistratura nueva de acá a 2 años vista? No, mire, aquí el objetivo del Consejo de la Magistratura es seleccionar jueces y remover a los jueces. Además va a tener como tarea, que hoy no la está cumpliendo, y lo dice la Constitución Nacional, que es administrar los recursos del Poder Judicial. Porque en definitiva el Consejo es el órgano y la dirección política del Poder Judicial. Pero ¿qué le digo? Acá la selección de los jueces es por un procedimiento muy riguroso, muy exigente, donde no solo es el antecedente y la oposición, sino también audiencia pública, posibilidades de impugnación, jurado, con profesores de las distintas universidades. Y en este contexto, con 19 miembros, la mayoría la va a tener el oficialismo. No, acá hay mayoría absoluta para decidir. Mayoría absoluta, que la va a tener a partir de los senadores, a partir de los diputados, a partir de los jueces que vote la gente. Pero con 9 miembros es juez una persona. Pero más allá de más allá de la mayoría que se pueda obtener en el Consejo de la Magistratura, que lo decide la gente, que lo decide el pueblo, es decir, porque van a ir en una boleta en cada uno de los partidos políticos y lo va a decidir el pueblo. Después viene un procedimiento muy riguroso, donde tiene que ver, es decir, la persona que se postule a juez y que, bueno, tenga que ver con calidades, a los fines de que se logre autonomía del poder político, pero también autonomía del poder económico, de las corporaciones económicas, que hoy vemos a través de distintos fallos, y el último fallo que ha habido en la Cámara de Apelación, vemos que es muy burdo, que es muy grosero, que responde a determinados intereses económicos, a intereses corporativos. La idea es tener una justicia más ágil, una justicia más transparente, y usted bien lo dijo, más cerca de la gente, de los problemas cotidianos de la gente. Esto no tiene nada que ver de poder avanzar en este proyecto que tiene que ver con una justicia abierta, más democrática, sustentada en la participación popular, con el tema de los inundados. Que los inundados se está abordando el tema, usted ha visto que hay una actitud de solidaridad, y en esto también tenemos que reflexionar. No le echemos la culpa al gobierno nacional, acá también tienen la culpa intendentes, tienen gobiernos provinciales. Está bien, pero a ver, yo le digo lo que la gente también dice. Estamos cansados de que los gobernantes busquen culpables en vez de buscar soluciones. No, pero fíjese, yo le digo, y a la gente de Buenos Aires le decíamos, nosotros, ¿cuál es la contingencia que tenemos con la naturaleza? La posibilidad de un temblor, de un terremoto. Claro. Acá hay, desde mucho tiempo, por la experiencia que hemos tenido, la sociedad está educada. Un chico sabe que si tiembla no tiene que salir afuera. Bien, pero usted conoce en Buenos Aires, desde años que se inunda Núñez, Belgrano, toda esa zona, y bueno, y no se hacen las obras, porque las obras se destinan, es decir, los recursos se destinan a otras cosas. Y en La Plata ha pasado exactamente lo mismo. Usted recién me hablaba de cerca de la gente, y una de las cosas que se sancionó en el Senado son las medidas cautelares.
Yo no puedo presentar una medida cautelar y si la presento como ciudadano común tengo que poner de garantía de costas mi patrimonio. ¿Es así? No, yo lo que le digo que es un tema muy discutido, que abrió la posibilidad que participaran distintos organismos, entre ellos el CEL, Sí. que pudieron estar, participó por suerte la oposición, y había un tema, bueno, que estaba en discusión de las excepciones, cómo quedaba el ciudadano, es decir, Claro, eso, común, cómo puntualmente quedaba eso. el ciudadano común. Y esto, bueno, A ver, se reformó. perdóneme que lo interrumpa, esto para que la gente entienda. ¿Por qué le pregunto esto a Ruperto Godoy? Porque la gente me decía en la calle, o sea que mañana Cristina Fernández de Kirchner dice no voy a pagar más las jubilaciones y el jubilado se muere de hambre, no tiene derechos. Esto es. No, bueno, lo que se ha hecho es regular las cautelares, ponerle límite en el tiempo, que son 6 meses, prorrogable a 6 meses, también notificar al Estado, a ver si esto compromete un interés público, antes no se hacía, y están las excepciones que han sido discutidas, fueron sometidas a la consideración de distintos sectores, y bueno, y se pudo redactar un artículo donde, bueno, en las excepciones están los sectores socialmente más vulnerables, los que comprometen la vida digna, es decir, conforme a la Asamblea Americana de los Derechos Humanos, es decir, lo que comprende los derechos de la salud, comprenden los derechos de contenido alimenticio, los derechos que tienen que ver con el medio ambiente. También se modificó el artículo 17 para preservar el derecho de huelga que tienen los trabajadores, es decir, que acá no quedan, es decir, sin posibilidad de derecho de interpelar y acceder a la justicia a los sectores más vulnerables. Porque si hay algo que este gobierno del 2003 a la fecha ha puesto énfasis en poder posibilitar que los sectores más postergados, los sectores más pobres puedan acceder a la educación, a la justicia, a la salud, a la alimentación. En algo hay que reconocer, ¿no? Y fundamentalmente el tema de los jubilados. Miren, el tema de los jubilados, en una crisis como la que hemos tenido el año pasado en el mundo, una crisis que ha implicado que los países crezcan menos, acá en la Argentina se mantuvieron las paritarias, se mantuvo a los fines de mantener el empleo, mantener el trabajo y fundamentalmente la movilidad jubilatoria, con 2 aumentos que tuvieron los jubilados y los pensionados. Esto se ha logrado mantener. Estamos de acuerdo con eso totalmente, pero por el otro lado se lo come la inflación los aumentos, estamos en la misma. O sea que me gustaría que le den menos aumento a los jubilados y que haya menos inflación. Bueno, pero yo también le digo una cosa, y acá dicen el tema de la inflación. Es cierto el tema de los precios que aumentan, pero tampoco esto es una responsabilidad del gobierno, porque quienes reclaman esto no dicen cuál sería la solución. Porque la solución nosotros la hemos visto en otro momento de la historia de nuestro país. ¿Y cuál es la solución? Es disminuir la demanda, ajustar el Estado, menos salario, menos jubilación, menos pensiones, achicar a los fines, bueno, de que no haya tanta demanda. Y esto genera desocupación y genera desempleo. Y bueno, es decir, este gobierno está, no, el gasto público en definitiva es gasto que se traduce en más escuelas, es gasto que se traduce en más hospitales. Nosotros los sanjuaninos somos testigos de esto, hospitales, centros de salud, camino, alimentación, agua potable, cloaca. Este es el gasto, que en definitiva es inversión pública. Discúlpeme que le interrumpa, pero me está quedando poco tiempo y no me quiero ir. Quiero leer algunos mensajes y después le quiero hacer una pregunta ya del tema político. Bueno, fíjese lo que dice. Señor Godoy, si todas las leyes tuvieran el tratamiento exprés que tuvo las cautelares, tal vez no tendríamos tantos delincuentes en la calle. ¿Usted qué opina? Habla del Código Penal, evidentemente. Sí, bueno, hay una comisión que está trabajando para reformar el Código Penal y acá se han convocado los distintos sectores. Nosotros, la verdad, que tuvimos en algún momento, acuérdese con lo de Bloomberg, que hubo una fuerte presión mediática para reformar artículos del Código Penal y la verdad que se agravaron penas y en definitiva no se resolvió el tema de la seguridad. Acá me parece que hay que hacer una mirada más integral y hoy está trabajando distintos sectores para poder llegar a una modificación del Código Penal. Y bueno, esto lo está impulsando este gobierno. Estela no coincide con usted, dice que el cacerolazo es el pueblo que está disconforme con esta manera de gobernar de Cristina Fernández de Kirchner y no la oposición. Bueno, yo creo que es un sector de la sociedad, un sector del pueblo que no comparte las acciones de este gobierno y tienen la posibilidad en la próxima elección, bueno, de manifestarlo electoralmente a esto. Analía de Rawson dice que usted es muy capaz, le gustaría que fuera su gobernador. ¿Está en campaña usted para gobernador? No, de ninguna manera. No, le pregunto porque dice acá... Estamos
estamos trabajando. Me parece que hoy la responsabilidad nuestra es estar en la gestión y en la responsabilidad que uno tiene y le compete. Hablando de política, yo decía en la editorial de que hay un núcleo duro, una columna vertebral, un troncal kirchnerista, que está armando en el resto de las provincias, y que hay algunos sectores del Frente para la Victoria, que son PJ, que no los quieren dejar entrar. ¿Cómo está la situación en San Juan? A ver, ¿por qué le pregunto a usted? Porque usted es del núcleo duro del kirchnerismo. Si bien usted es justicialista de toda la vida, hoy está muy cercano a los Kirchner, muy cercano a la Cámpora, muy cercano a Buenos Aires. Yo, como usted bien dice, tengo una historia en el peronismo y sigo siendo peronista. Sí. Y a mí me parece que cuando se hace esta distinción de peronismo, de kirchnerismo, si hay alguien que recuperó las mejores banderas y las mejores tradiciones del peronismo, ha sido Néstor Kirchner. Este gobierno es muy parecido en su accionar a lo que hizo Perón del 45 al 55, es decir, me parece que nos distingue de lo que pasó en la década del 90. Entonces, yo obviamente me parece que este proceso que hemos vivido es lo mejor del peronismo, es lo mejor del peronismo. Es decir, y creo que el núcleo central es el Partido Justicialista, es decir, quien lo preside Cristina Fernández de Kirchner, pero también hay que aceptar, y acá en San Juan el presidente es José Luis Gioja, sí. Pero hay que reconocer que esto es un movimiento amplio, que hay distintos matices, hay distintas miradas, es decir, como dice el compañero gobernador, es decir, hay andariveles distintos, pero todos convergemos a un mismo lugar. ¿Le está pidiendo un cargo en la lista de diputados? No, de ninguna manera. Nosotros estamos estamos militando. ¿Usted le está diciendo que sea un partido amplio? Porque no, le estoy diciendo que esto es amplio, donde conviven distintos matices, distintas miradas de ver la realidad. Pero hay una coincidencia que es el objetivo, que es seguir avanzando, profundizando y consolidando este proyecto que nació en el 2003 con Néstor Kirchner y continúa Cristina Fernández de Kirchner. Se lo pregunto de otra manera entonces. Si Gioja no le da un puesto a la Cámpora, por decir, digo Cámpora como parte de Unidos y Organizados, que no son JP, para decirlo de alguna manera, que no son partidos justicialistas, que son Frente para la Victoria, pero no partidos justicialistas. Si Gioja no le da un lugar en la lista de diputados nacionales, ¿estos Unidos y Organizados van por fuera del PJ? No, yo creo acá viene todo un momento, una etapa de diálogo, de buscar acuerdos, de buscar consenso para tener los mejores candidatos. Lo que nosotros necesitamos es hacer la mejor elección en todo el país, en todos los distritos, para ratificar y consolidar el rumbo de este país. Así que hay una predisposición de todos estos sectores de poder conversar, de poder dialogar y poder tener la mejor lista de diputados. O sea, están conversando. Pero todos conversamos, hay un diálogo permanente. Entonces, un pedido existe. Pero no existe ningún pedido, no existe ningún pedido. La idea y fundamentalmente lo que estamos intentando hacer es militar. ¿Y qué significa militar? Es poder dar la discusión, el debate en todos los ámbitos. Se hace necesario explicar este proyecto. ¿Por qué? Porque este proyecto está desnaturalizado por los grandes medios hegemónicos, por la información que nos bajan de TN, de Canal 13, de Clarín, que distorsiona y desnaturaliza la realidad. Entonces la responsabilidad y la obligación nuestra como militantes es poder salir y aclarar y difundir nuestro proyecto. Nosotros tenemos muchas cosas para decir, porque del 2003 a la fecha se han hecho muchas cosas en el país. Seguramente no hemos hecho todo lo que debíamos hacer, que hemos cometido errores, que hemos cometido desprolijidades, pero el país el país de hoy, del 2003, es distinto al país del 2001, 2002. No, totalmente distinto. Le hago una pregunta, pero muy cortita, porque tengo que ir a hablar con los doctores. Usted que militó toda su vida, gratis, pintando paredes, no durmiendo, ¿usted qué fue? JP. Sí. A usted no lo llevaban en auto, ni le regalaban choripán, y mucho menos le ponían plata en el bolsillo. ¿Qué opina de la militancia paga hoy? ¿Que existe? Pero no sé, yo no sé a qué se refiere específicamente. Me refiero que la militancia que habla la Cámpora es toda con cargos. Mire, la Cámpora es una militancia muy comprometida,
son, diríamos, de los sectores con mayor nivel de comprensión, de compromiso y de convicción con este proyecto. Es decir, son un sector que está muy ligada al pensamiento de nuestra presidenta, trabajan y tienen la posibilidad de que jóvenes hoy accedan, no a lugares para decir que tenemos jóvenes en los lugares de decisión, sino tenemos jóvenes formados que están contribuyendo en este proyecto con ideas, con propuestas y con militancia. No hay que sumarse a esta estigmatización y demonización que hay sobre la Cámpora. La Cámpora es un movimiento de jóvenes que ha nacido a partir de que este proyecto tomó decisiones que tuvo que ver con interpelar a las corporaciones, con interpelar a los sectores que habían participado en la dictadura, y Néstor Kirchner, bueno, les dio confianza, lo incorporó y hoy militan con mucha fuerza y son un sector muy importante de este proyecto. Y tienen contrato. Gracias, Ruperto, le agradezco mucho haber venido. Bueno, pero la verdad, pero porque hay compañeros que ocupan lugares, trabajan. Fíjese usted, ¿quién se sentó en la mesa con el ministro de Justicia para discutir la reforma judicial? Julián Álvarez, un militante de la Cámpora, pero con capacidad, con solvencia, que pudo dar la respuesta en la comisión frente al resto de los senadores. También se cruzó con Berbisky. Pero bueno, y acordaron, consensuaron. Muchísimas gracias y quiero agradecerle públicamente, porque siempre que las papas queman y uno a usted lo invita, usted no le hace asco y viene siempre. Le agradezco mucho. Bueno, muchas gracias. Nos vamos rápidamente a la pausa. Se me va el programa, tengo que hablar con estas eminencias del derecho privado internacional. Ya venimos. Bueno, muy bien, ya estamos en el aire. Ante todo, bueno, Denis Massoud, muchísimas gracias por estar. Philippe Brum, muchísimas gracias por estar. Ya di los antecedentes de estas dos eminencias y voy a presentar también a Julián Terapsi, francés, argentino, miembro de la comisión organizadora de este Congreso Iberoamericano de Derecho Privado, profesor de la Cátedra Civil 2, del doctor López Mesa, algo que yo ya les había comentado en la editorial, que aparte nos va a oficiar de traductor porque, como ya les dije, mi francés no es de los mejores. Vienen a un congreso. Vous venez dans un congrès. Y fundamentalmente, con todo un bagaje de experiencia y conocimiento, avec un bagage d'expérience et une connaissance, a los efectos de clarificar un montón de dudas que hay. Aux effets de clarifier beaucoup de doutes qu'il y en a. Es así. C'est comme ça? Si, c'est ça. Es así, es así. On a une expérience de codification au niveau national français. Tenemos una experiencia de codificación a nivel del código francés. Et il y a aussi, sur le plan européen, y tenemos también en el código europeo un mouvement important de codification auquel on a participé avec un movimiento importante desde el punto de vista de la Comunidad Europea en el cual hemos participado con Philippe. Si bien nosotros no vamos a tratar aquí el tema de la reforma del Código Civil y Comercial en la Argentina, pero hay temas que sí ustedes son especialistas, como por ejemplo en el derecho privado. Pas spécifiquement les questions de réforme ponctuellement, mais il y a beaucoup de sujets qu'on va traiter. Uno de los aspectos de la reforma, esto se lo digo más que nada a la gente, es de la reforma del Código Civil es la persona. Y cuando habla de la persona, en lo que respecta al derecho privado, y esto sí es la pregunta, la carga de la autoinformación, es decir, que el ser humano, la persona esté informada, autoinformada. La charge de la auto-information de la personne. Une modification dans les codes, c'est la... Pasarla al quien da el servicio en la obligación de informar. L'obligation de passer l'information, de l'obligation d'informer. Mais sur quel... ¿Sobre cuál? En matière de droit de la consommation ou... En materia de derecho de la consumación, ¿en qué aspecto? Derecho de consumo, por ejemplo. Derecho de consumo, por ejemplo. Philippe. Oui, alors on a en droit français
dans le code de la consommation toute une Tenemos en série, el derecho francés, en el derecho de la consumación, del une série consumidor, de dispositions qui sont importantes et toda una qui, serie de disposiciones que son importantes, qui concernent l'information du consommateur. que conciernen la información del consumidor. On a maintenant une certaine expérience en la matière puisque ce sont des textes qui datent d'une quinzaine d'années. Tenemos cierta experiencia, tenemos de textos que datan de una quincena de años. Et on peut dire que ça a permis, disons, de réaliser des progrès assez importants pour la protection Eso des nos consommateurs. permitió realizar progresos importantes en la protección del consumidor. Et on peut ajouter en matière d'obligation d'information qu'elle existe aussi sur le médecin ou les établissements de santé. Podemos agregar también que existen las obligaciones, sobre todo las obligaciones en cuestiones de salud. À chaque fois qu'il y a une intervention sur le corps d'un patient, il y a une obligation d'information très rigoureuse. Cada vez que hay una intervención en un paciente hay una obligación de información muy rigurosa Et qui porte même sur les risques absolument exceptionnels. y que se trata sobre todo de los riesgos sumamente excepcionales. C'est sans doute la mesure de protection la plus importante au stade de la responsabilité médicale aujourd'hui. Es sin duda la carga de información la más importante para lo que es la carga de responsabilidad médica el día de hoy. Me gustaría que le preguntes si esto opinan de que tiene que estar sí o sí contemplado en el Código Civil y Comercial en la reforma. Ces genres de mesures de quelles vous parlez, vous pensez qu'ils doivent être dans la nouvelle réforme du Code civil? Pour le moment, ces obligations d'information, cette protection par l'information, Por el n'existent pas dans le momento, Code civil. estas reformas no existen en el Código Civil francés. Ce sont les juges qui l'ont créé, Son los jueces que la han creado, mais à l'occasion de la réforme, il est quasiment certain, même certain, que cette obligation d'information, que cette mesure de protection intégrera le Code civil. pero estamos seguros que al momento que haya una reforma, estas medidas que han adoptado los jueces integrarán sin dudas la reforma del Código Civil. O sea que coincide que está bien que participe dentro de la reforma del Código Civil argentino. Alors, vous pensez que ces idées-là, ces propositions faites pour les juges, vous pensez que c'est une bonne idée de l'intégrer dans la réforme du Code civil argentin? Et oui, parce qu'à mon sens, ce sont des mesures universelles qui protègent et qui renforcent la justice contractuelle. Donc elles ne sont pas françaises ou allemandes ou italiennes ou argentines, elles sont probablement universelles. Claro. Él dice que se trata de que está de acuerdo justamente porque se tratan de verdades que universales, que se pueden aplicar tanto en Alemania, en cualquier país de Europa y por lo tanto también en Argentina. Otro de los temas de la reforma, le cuento a la gente, son los códigos que regulan la relación entre el individuo, hablando de un bien patrimonial. La relación parmi les individus et les biens patrimoniaux. Y que afectan el bien general, no el individual. Y qui mettent en cause le bien, l'intérêt général. La homologación del derecho privado al mercado es algo que hicieron los franceses. L'homologation du droit privé au marché, c'est quelque chose qu'ont fait le français, il dit. ¿Qué opinión tienen sobre, por ejemplo, dentro de este derecho particular y colectivo, de los pueblos originarios? Quelle opinion vous avez par rapport au droit collectif? Repítame, por favor. ¿Qué opinión tienen de este avance de los derechos individuales sobre los colectivos, que estamos hablando, por ejemplo, los pueblos originarios? Le peuple original, voilà. Quelle opinion vous avez par rapport à l'invasion des droits individuels par rapport au droit collectif? Et alors, quelle est l'opinion que vous avez par rapport au peuple original? C'est une question très es una pregunta bastante difícil de responder. C'est un phénomène qui est incontestable. Es un fenómeno que no es incontestable. De la multiplication des droits individuels. La multiplicación de los derechos individuales. Et qui se fait, pour certains d'entre eux, en tout cas, un peu au détriment de considérations d'intérêt général. Muchas veces los derechos individuales se hacen en perjuicio de los intereses generales. Le regard qu'on peut porter là-dessus, c'est peut-être de dire que quizás la perspectiva que hay que tener en cuenta, le combat permanent du droit en la matière, c'est celui d'essayer d'établir un équilibre entre la protection des droits individuels, mais qui ne doit pas se faire
au détriment de Lo l'intérêt ideal général. sería encontrar un equilibrio entre los intereses, entre los derechos individuales y los derechos colectivos. Mais ce phénomène en France c'est particulièrement accru, augmenté, renforcé. En este momento, este fenómeno es muy crítico en este momento en Francia. Parce que s'applique en France, comme dans beaucoup de pays européens, la Convention européenne des droits de l'homme. Se aplica en este momento en Francia, como en cualquier país europeo, la Convención de los derechos del hombre. Voilà. Et les droits de l'homme sont des droits qui protègent plutôt l'individu contre la collectivité, l'individu contre l'intérêt général. Protege más que nada al individuo en contra del interés general. Et ça aujourd'hui, ça suscite, ça provoque un très grand débat dans la communauté juridique Provoca française. un gran debate en la comunidad jurídica francesa. Qui critique finalement une sorte d'individualisme, Que d'égoïsme, critica el individualismo, el egoísmo en definitiva. qui prend le pas, qui prend le pas sur l'intérêt général. Y parte del abuso, intenta frenar el abuso. Il essaye d'interdire l'abus. Si, bien sûr. Mais il y a quand même aujourd'hui une primauté de l'intérêt individuel grâce ou à cause de la Convention européenne des droits de l'homme sur l'intérêt général. Claro. Dice que justamente por esta convención se estaría priorizando de todas maneras este egoísmo y este interés individual por encima del interés general. ¿Cómo está contemplado en la legislación francesa los vínculos asociativos, no societarios? De quelle façon est comprise dans la loi française los vínculos asociativos, le lien associatif, no societario, pas sociétaire. Il y a en droit français contemporain un grand pouvoir qui est laissé aux associations. Un gran poder que se les deja a las asociaciones. Qui peuvent, dans certains cas, pour défendre des grandes causes, par exemple la protection de l'environnement, que pueden hacer en ciertos casos, como por ejemplo en la protección del medio ambiente, ou la protection des consommateurs, o en la protección de los consumidores, ou la protection contre la corruption, o la protección contra la corrupción, prendre le relais des autorités publiques quand celles-ci n'agissent pas. Tomar el lugar de las autoridades públicas cuando éstas no actúan como deben. Bien. Par exemple, un seul exemple, on a eu une grande affaire en France de ce qu'on a appelé les biens mal acquis. Les biens mal acquis. Par des dictateurs dans certains pays qui avaient acquis des biens en France en détournant l'argent de leur pays. Claro, que se trata del caso de dictadores que han puesto plata en Francia. Et ce sont les associations qui ont déclenché les actions en justice contre ces dictateurs alors que les autorités publiques ne voulaient rien faire pour des raisons politiques. Y finalmente fueron justamente, perdón, répète-moi. Ce sont les associations qui ont exercé les actions en justice. Son las asociaciones que han hecho finalmente, encarado la solución que las autoridades no han llevado adelante. Alors que les procureurs, les juges français ne voulaient pas agir pour des raisons politiques. Claro, porque los procuradores y los jueces no querían reaccionar por cuestiones políticas. Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia, le presidente de la Cour Supreme de Justice, dice que la mayoría de los códigos se basan en la división tajante entre el derecho público y el privado. Il pense que la plupart des codes étaient divisés dans une division droit privé, carré, voilà, droit privé, droit privé. Y la reforma que intenta la Argentina es participar más conjuntamente e incluso darle más participación a los tratados internacionales. Il essaye de donner, la réforme essaie de donner plus de participation au traité international. Me gustaría conocer la opinión de cada uno de ellos respecto de esta. Il aimerait savoir votre opinion personnelle de chacun par rapport à ces sujets-ci. Alors, moi, ce que je peux dire, je connais mal la situation du droit argentin de ce point de vue-là, mais... Dice que no conoce lo suficientemente bien la situación con respecto a este tema particular en lo que es vinculado al derecho argentino, pero... Mais ce que je peux dire à propos du droit français, c'est que la distinction du droit privé et du droit public est une distinction qui est de plus en plus, qui s'estompe. Que la distinción, lo que puedo decir con respecto a la comparación con el derecho francés, que la división que hay entre el derecho privado y el derecho público se estaría desvaneciendo. En el francés. En el francés. Bien. Y se estompa. Mais d'une façon générale, je pense que sur le deuxième aspect de la question, peut-être, le phénomène de mondialisation, fatalement, doit se répercuter dans
dans le droit, il doit y avoir une internationalisation que traduisent les codes. Claro, que el segundo aspecto que seguramente hace tu pregunta tiene que ver con el hecho de la mundialización que implica generalmente la integración de estos tratados. On peut plus faire de nouveaux codes, plus faire de nouvelles réformes de façon purement nacional, autrement on est totalement déconnecté de la réalité politique. Reformas estrictamente nacionales porque quedamos desconectados de la realidad política que obviamente nos subsume una globalización. Ce qui veut dire que ça se traduit par des, en France, en tout cas en Europe, par des abandons de souveraineté, ce qui pose aussi des problèmes politiques. Et c'est impossible aujourd'hui de faire des réformes purement nationales. Claro. Dice que esto supone un problema que obviamente en Francia, que obviamente, pardon. De faire des réformes purement nationales, c'est imposible aujourd'hui. C'est imposible de faire, claro, es imposible hacer reformas estrictamente nacionales como ocurrió en el caso de Francia. O sea que tiene que ser algo tiene que ser internacional y abrir las puertas a los tratados. Parte de esto que usted me está diciendo tiene que ver con esto del Congreso. Por supuesto, el Congreso va a tratar diferentes aspectos de la reforma del Código Civil. Bueno, como ustedes sabrán, en esta querida ciudad se va a realizar la semana que viene, entre el martes y el viernes de la semana que viene, la novena conferencia iberoamericana, y me atrevo a decir internacional, como podemos apreciar, ¿no es cierto? Van a venir gentes, los máximos exponentes del derecho mundial, por suerte, vamos a gozar con este privilegio, justamente con motivo se ve inspirado por la reforma del Código Civil de nuestra querida nación. Sí. Que se estima que estaría saliendo entre mayo y mitad de año de este año. Esperemos que en esta vez no se trate simplemente de una tentativa. Tenemos la esperanza de que efectivamente esta reforma se va a llevar a cabo y bueno, son múltiples los aspectos que esto va a suponer y fundamental y es clave justamente tener la opinión de prestigiosos juristas de nivel del ámbito internacional para enriquecer nuestra postura nacional, no solamente desde un punto de vista vernáculo, ¿no es cierto?, claro, de qué es lo que nos dicen a nosotros nuestros propios juristas, sino claro, también de ver, ampliar un poco más el ámbito, nuestra visión, ¿no es cierto? Esto no es un dato menor, es un dato que debe enorgullecer a todos los sanjuaninos y creo que hay que participar en este congreso porque realmente tener eminencias como ellos y más los que vienen, sin duda nos pueden clarificar. Yo hoy leía justamente para informarme para esta entrevista, sobre todo muchísimas cosas que nos dejan mucho que desear. Entonces, teniendo esta oportunidad de tener estas eminencias, no hay que dejarlas pasar. Pasar, exactamente. Realmente somos privilegiados. Yo quiero una reflexión de parte de cada uno de ellos final. Específicamente, si ellos consideran que lo jurídico en el mundo se quedó en el tiempo. ¿Es que vous considérez que le juridique dans le monde, il restait dans le temps? C'est-à-dire, il est resté dans le temps. Il est resté coincé dans les temps, le juridique dans le monde. Non. Je pense que le droit, c'est la vie. Donc le droit suit les évolutions de la vie, le droit n'est pas figé. El derecho es la vida, sigue la evolución del mundo. C'est obligatoire, autrement le droit devient ineffectif et ne s'applique plus. Claro. En France, par exemple, il y a des réformes très importantes qui sont en train de s'accomplir, d'ailleurs qui s'accomplissent en retard par rapport à l'Argentine, par exemple, le mariage homosexuel. Claro. Dice, por ejemplo, las reformas son inevitables, no podemos evitar una realidad. Por ejemplo, en Francia se está debatiendo en este momento de manera muy encarnizada el debate de matrimonio igualitario, claro, que nosotros ya lo tenemos instalado. Exactamente. Donc c'était absolument pas envisageable pendant des décennies et des décennies, et ça va se faire dans les jours qui viennent. Donc le droit a bougé, et le droit n'est pas resté figé dans le temps. Constantemente, y la evidencia justamente son todos estos cambios evolutivos con respecto a la legislación de los derechos día a día. J'ajouterais simplement que voy a agregar, ce débat qui se tient en France nous donne l'occasion de se souvenir que le droit est avant tout un outil. Claro, este debate permite agregar que con respecto al matrimonio igualitario, el derecho se convierte más que en una herramienta. Et qu'en conséquence, il n'y a pas de raison fondamentale pour qu'on ne change pas quand la société a elle-même évolué. Por las cuales el derecho no se puede adaptar a los cambios de la sociedad, porque todo evoluciona. Bueno, yo les quiero agradecer, lo único que sé es decir merci beaucoup, merci beaucoup, pero agradecerle, por favor, que para nosotros ha sido un honor
que estén aquí. Vraiment heureux de vous avoir reçu. Y que bueno, lo iremos a ver al Congreso porque realmente esperamos realmente su visita y todo va a ser algo muy interesante. Bueno, muy amable. Muchísimas gracias. Buenas noches. Nos vamos. Realmente ha sido, como le dije a ellos, un verdadero honor, un placer tener dos eminencias del derecho aquí en nuestro programa, que trata de todo esto, ¿viste? Que vos te enterés de todo, que seas el receptor de este canal de comunicación, de un punto y del otro, al que le gusta y al que no le gusta. Y como les digo siempre, la verdad lastima solo al principio. Chau, hasta el domingo o au revoir. No hay peor argentino que su propio